a esta etapa, ¿no? A esta etapa inicial, en lo cual pues abarca varias cosas. A veces nosotros pensamos, cuando nos hablan de etapas en el sistema acusatorio, pues pensamos muchas cosas, ¿no? O sea, decimos, son 3 etapas, ok, son 3 etapas y nada más 3 etapas y 3 etapas. Y realmente hay más como escondidas, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues al momento de la detención, de que sea un delito flagrante, acordémonos que puede haber 2 hipótesis, ¿no? Igual manera, en la forma en qué formas pueden detenerme, únicamente pueden detenerme por 3 situaciones, eso hay que tenerlo muy presente. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, la primera va a ser que me hayan detenido en flagrancia en términos de lo que establece en primer término el 16 constitucional, así como también lo establece el 146 del Código Nacional, y esto pues nos arroja varias hipótesis, las cuales son pues que sea detenido al momento de estar cometiendo el ilícito, inmediatamente después de haberlo cometido, y bien que haya una persecución ininterrumpida, ¿no? Entonces, desde esa tesitura, pues podemos partir de que entonces la primera forma en la cual me detienen, pues es porque me hayan detenido en el momento de estar cometiendo el delito, ¿no? Entonces, no pueden privarlos de su libertad de cierta manera si no presentan esa hipótesis, ¿no? Que señala precisamente estos numerales. Una segunda hipótesis pues nos habla precisamente de un caso urgente, ¿no? Este caso urgente en el cual pues arroja también varias hipótesis, que lo es que no haya una autoridad competente, ¿no? En ese momento, que sea un delito grave, por supuesto. Y bueno, esta es la segunda hipótesis por la que los pueden ustedes pues, privar de su libertad. Y bueno, hay una tercera hipótesis, lo cual es que los detengan porque hayan cumplimentado una orden de aprehensión, porque el juez de órdenes de aprehensión y de cateos pues libró precisamente esta orden de aprehensión, ¿no? Entonces, estas 3 hipótesis son para que ustedes los detengan. Ojo, aclaro, las primeras 2 mencionadas pues acuden a la agencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es un delito flagrante en este sentido, y bueno, entonces establece ciertas situaciones para poder obtener incluso la libertad en la agencia del Ministerio Público, dependiendo, ¿no? Entonces, ya que en esta hipótesis de flagrancia, en la cual yo cometí un hecho delictuoso y me detuvieron, pues existen varias posibilidades, ¿no? En este momento inicia una etapa chiquita, que yo así lo veo, por supuesto, que esta etapa chiquita corresponde a una etapa inicial, pero le vamos a nombrar no judicializada. Una etapa de investigación, ¿sí? Que abarca 2 hipótesis, y vamos a ver esta que es la no judicializada. ¿Por qué no judicializada? Pues es no judicializada precisamente porque no está todavía ante un juez de control que verifique precisamente esta situación. Y recordemos también que es importante que nosotros veamos ¿por qué delito está detenido? Luego a veces preguntan, ¿no? Ay, es que el Ministerio Público lo detuvo. Sí, pero ¿por qué delito? No, es que no sé, y no nos quiere dejar hablar con él, no quiere nada. Recordemos también que faculta la Constitución Política, así como también el Código Nacional, la gente del Ministerio Público, para poder, pues, de cierta manera, integrar la carpeta de investigación. Entonces, luego que lo detienen, pues nosotros pretendemos, o los defensores pretenden, que llegando, pues aquí está la carpeta, ¿no? Ojo, no puede ser posible. ¿Por qué? Pues porque apenas la está integrando, ¿no? Está integrando esa carpeta de investigación, y pues evidentemente es complicado que pueda ya, toma, ¿no? La carpeta. Entonces, sí es necesario también concientizar a los defensores que pues hay que esperar un tiempo, ¿no? Porque se está investigando, entonces no pueden darle acceso a la carpeta de manera inmediata. Si bien es cierto, es su derecho, adelante. Otra cosa que sí es relevante, bueno, sí puede permitirle el acceso a pláticas con su representado, ¿no? En eso sí no hay ningún problema, pero a veces sí es muy insistente por parte de los defensores en ese sentido de que, bueno, permítame la carpeta para ver qué delito es, qué es esto. Bueno, también espérame, ¿no? Porque pues obviamente la Constitución me faculta para investigar. Entonces, como su etapa lo dice, es una etapa de investigación. Entonces, esa etapa de investigación pues es la que de cierta manera pudiera yo tomar la libertad, lograr la libertad de mi representado, que es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, fíjense bien, o sea, habla del sistema de justicia penal acusatorio, son 3 etapas. Fíjense que ya llevamos una, aunque sea chiquita, investigación, pero estamos en una no judicializada ante la gente del Ministerio Público.
Ministerio Público pues tiene la facultad, al término de sus 48 horas, pues de hacer determinaciones, ¿no? A lo mejor posiblemente que lo deje en libertad de cierta manera o que lo judicialice, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué toma en consideración el agente del Ministerio Público? Bueno, aquí para que los abogados puedan solicitar la libertad en sede ministerial, sí, se requieren de algunas situaciones. Una de ellas es, por supuesto, sí, que este sujeto haya cometido un delito, pero de los cuales no sea grave. ¿Cómo sé qué delitos no son graves? Pues me voy a la Constitución y en el artículo 19 constitucional, sí, en su párrafo segundo, aparece unos delitos, sí, un catálogo de delitos que por supuesto ya es inmenso, casi ya todos los delitos, ahí no, nada más faltaba. Entonces, que ameritan prisión preventiva oficiosa. De ahí podemos partir para saber qué delitos son graves y qué delitos no son graves. ¿Por qué? Porque miren, el artículo 140 del Código Nacional pues establece claramente, ¿no? Establece claramente ese artículo que puede solicitar la libertad siempre y cuando no sea un delito grave y que el Ministerio Público no vaya a solicitar la prisión preventiva. Pues es evidente, ¿no?, que si el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo establece claramente que estos delitos sí son necesarios la prisión preventiva, pues entonces, si no es un delito de esos, pues podemos hablar de un homicidio, extorsión, secuestro, ustedes ya ayúdenme, son varios, ¿verdad?, varios delitos que finalmente del simple hecho que ya lo haya cometido, bueno, la probabilidad, lo que vamos a ver ahorita, sí, ya se le impone una prisión preventiva, ¿no?, oficiosa. Entonces, de cierta manera, si bien es cierto, podemos citar la convencionalidad y ese pacto de San José de Costa Rica, pues establece de ciertos lineamientos también y requisitos y derechos también del justiciable, en el cual, bueno, uno de ellos es precisamente que se le respete su principio de presunción de inocencia y, bueno, que se le dé oportunidad de igualdad entre las partes, entre otras cosas, igual que la Constitución. Pues bueno, la Constitución también establece que esos delitos, pues para efecto de evitar la sustracción del justiciable a sabiendas que el delito que cometió es grave y que pudiera ser privado de su libertad pues determinado tiempo, por ejemplo un homicidio en el Estado de México pues son 40 años la mínima y 70 la máxima. Al saber la máxima que presenta este sujeto, pues pudiera sustraerse de la acción de la justicia y de ahí parte el criterio precisamente. Ojo, porque aquí hay una contradicción, ¿no? O sea, primero me dices igualdad entre las partes, principio de presunción de inocencia, y ¿dónde me dejas a mí garantizar la necesidad de cautela? Es decir, que yo no me voy a sustraer, ¿no? Entonces, o sea, tú ya desde el momento en el que supuestamente cometí un delito que ni sabes porque estás en el proceso de investigación porque soy inocente, o sea, tú ya desde ahí ya me dijiste, bueno, como posiblemente lo cometiste, entonces adelante, ya te toca la prisión preventiva, ¿no? Bueno, lo vamos a ver ahorita para los requisitos de la vinculación, siempre y cuando se resuelva esa vinculación, aclaro, porque si pide la duplicidad del término, le imponen la prisión preventiva oficiosa, por supuesto, ¿no? Entonces existe una situación como contradictoria, considero, porque efectivamente, pues sí, con esos delitos graves, pues ya no tienes oportunidad realmente de poder solicitar esa libertad en esa pequeña fase, en esas 48 horas, porque te refiere que no sea un delito grave en primer término, en segundo término, por supuesto que no sea, sí, que el Ministerio Público, corrijo, no vaya a solicitar la prisión preventiva. Puede solicitar la prisión preventiva justificada, ojo, pero ahorita lo vamos a checar en ese debate, ¿no? Precisamente. Entonces, esta parte chiquitita de las 48 horas, ¿podemos solicitar la libertad? Por supuesto que la podemos solicitar. ¿Cómo solicito la libertad? Dos formas. La primera, puede ser cuando yo como abogado tome protesta ante el Ministerio Público y, por supuesto, arroje todos los fundamentos jurídicos. Sí, yo voy a tomar protesta, por supuesto, tomo la protesta y todo, y referir al Ministerio Público, me voy a pronunciar, por favor apúntele, bueno, solicito, sí, la libertad en términos del artículo 20 constitucional en su apartado B, así como el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a que el delito que se le está atribuyendo a mi representado no es uno de las hipótesis relacionadas con el 19 constitucional, párrafo segundo, por lo tanto no es un delito grave, se cumple la primera hipótesis, y en segundos términos usted, Ministerio Público, no podrá solicitar la prisión
prisión preventiva en términos de que la prisión preventiva es la última ratio, ¿no? Hay otras medidas cautelares que pueden garantizar la comparecencia del justiciable. Por lo tanto, entonces, el pedir usted una prisión preventiva justificada sería excesivo y no habría, obviamente, violaría el principio de proporcionalidad en la medida cautelar, ¿no? Pues queda, es evidente. Por lo tanto, entonces, solicitaría que decrete la inmediata libertad y me dé la ficha de libertad, ¿no? Entonces, en esos términos, pues es necesario, sí, tener en mente este artículo 140 y que se reúnan los requisitos. No para todos los delitos va a aplicar. Entonces, el primero, pues, es verificar esto, ¿no? Delito grave, y el segundo, que no vaya a solicitar la prisión preventiva justificada. De cierta manera, que bueno, que será justificada. Vamos para allá. Cualquier duda, por favor, vayan haciendo sus notitas y al finalizar la sesión, todas las preguntas, o en su mayoría que pueda, pues se las voy a ir contestando, ¿sale? Entonces, etapa chiquitita, esta etapa inicial, fíjense bien, ya vamos en la primera. Etapa inicial de investigación, ¿qué dijimos que era? No judicializada. ¿Por qué? Porque todavía no está ante un juez de control, ¿no? Luego, entonces, vamos a suponer que es un delito grave y que pues ni modo, ¿no? O sea, tiene que judicializar, y por supuesto, nos vamos a ir ahora sí a la etapa judicializada, misma investigación, pero otra fase que es la judicializada, que ahora sí te presento con un juez de control. Y bueno, en esos términos, pues entonces tendríamos que arrojarnos inmediatamente al artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece pues estos lineamientos de la audiencia inicial, ¿no? Y en esta audiencia inicial, pues en primeros términos, vamos a hacerlo de manera un poquito más práctica y más, de cierta manera, pues resumida, ¿no? Iniciamos, el juez de control inicia, por supuesto, la audiencia. Acuérdense de la individualización, ¿sí? Yo me individualizo, el licenciado Eric Mejía, ¿sí? En mi calidad ya sea de asesor, de defensor o de Ministerio Público, señalo domicilio para ir a recibir notificaciones y también exhibo mi cédula profesional número tal. Acuérdense también que muchos jueces, como el sistema pues finalmente tiene una característica fundamental, que lo es la oralidad, pues entonces a veces dicen, ya datos proporcionados. Bueno, si es su primera intervención, pues realmente tendrían que decirlo de manera oral para que la videograbación lo capte. Entonces no hay que confiarnos mucho con eso de que ya está ya se lo di. ¿Por qué? Porque el auxiliar de sala sí nos da una hojita y ahí apuntamos nuestros datos, ¿no? Entonces a veces pues el juez sí nos regaña, a ver, defensor, sí lo dijo, pero dígalo ahorita porque es oral. Ya las siguientes sesiones ya no hay problema, datos ya proporcionados previamente o en audiencias próximas pasadas, ¿verdad? Entonces ya no hay problema. Bien, entonces la dinámica es esa individualización de las partes. Posteriormente, asesor jurídico, ¿sí? Se le da el uso de la voz a la víctima o a la ofendida, ¿sí? Y uno de los derechos que establece el artículo 20 constitucional en su apartado así, sí, como el diverso 109 y 110, 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe de asignar un asesor jurídico, ¿verdad? Entonces, acuérdense también que el artículo 57 del Código Nacional sí establece como excepción, una vez que el Ministerio Público pueda velar por los derechos de la víctima. Sin embargo, forzosamente tiene que estar un asesor jurídico. Entonces, ojo también para los asesores, ojo también para las que hayan en algún momento desafortunadamente siendo víctimas o también ofendidos de algún delito, pues deben de tener a su asesor. Y acuérdense que uno de los derechos fundamentales pues es que tengan un asesor, y de este asesor, si no tienen dinero, pues obviamente el Estado se los va a proporcionar. No lo digo yo, lo dice la Constitución, ¿verdad? Entonces, pueden tener ese asesor. Por supuesto, se le va a dar oportunidad, le va a decir, ya le explicaron sus derechos, y ya me los explicaron. Bueno, en sus derechos dice que va a designar un asesor, desea designar al licenciado tal como su asesor, sí lo deseo, adelante. Entonces protesta el cargo, en ese momento el asesor jurídico igual a defensa, independientemente que ya haya protestado el cargo en la agencia del Ministerio Público, tiene que volver a hacerlo ahí. Señor imputado, señor investigado, sí, en este momento, pues, al lado dice el señor defensor que es su defensor, ya le explicaron sus derechos, sí, desea nombrarlo como su defensor, sí deseo, ok, perfecto. Defensa, tiene usted el uso de la voz. Y bueno, finalmente este sistema de justicia
ahora ya requiere de mucha rapidez, ¿no? Entonces, muchas veces los defensores sí dicen muchos fundamentos, ¿no? Con fundamento del artículo 20 constitucional, apartado B, con el diverso 116, 117 del Código Nacional, en este acto acepto y protesto el cargo conferido. Bueno, ¿y para qué tanto? Dicen muchos, ¿no? Ahora, ya nada más, habiendo escuchado las manifestaciones, acepto y protesto el cargo. Entonces, a veces, pues el ponerle como tantas cosas, de cierta manera, tantos articulados, pues ya no es lo de ahora, ¿no? O sea, vamos con el fondo del asunto para efecto de que las audiencias sean más ágiles, más rápido. Si en alguna ocasión futura vemos otras conferencias, vamos a ver en juicio oral cómo ahí es la celeridad, ¿no? En el testigo, para no retrasar las audiencias, porque si no, sí es un llamado de atención al juez. Acuérdense que el juez tiene la facultad precisamente de conducir la audiencia y darles el uso de la voz cuando él considere necesario. No podemos estar ahí levantando la mano a cada rato, por supuesto que no, a cada parte procesal. Eso lo vamos a ir viendo ahorita. Entonces, ya aceptamos el cargo y por supuesto, ahora sí, Ministerio Público tiene el uso de la voz. Ah, sí, señoría. El Ministerio Público necesita decirle al juez qué es lo que va a hacer. El juez ya lo sabe que es una audiencia de control o sabe que es una audiencia de formulación de imputación. ¿Por qué lo sabe? Pues finalmente lo sabe porque pues el Ministerio Público solicita por el sistema de gestión judicial o a lo mejor en el juzgado una audiencia y pues evidentemente la va a tener el juez, ¿no? Va a saber de qué es audiencia, qué delito y va a saber a lo mejor qué etapa es o qué fase, ¿no? En este caso, control de detención o formulación de imputación. Y entonces, bueno, aquí sí viene a abocarnos al artículo 308 del Código Nacional, en el cual establece el control, que el Ministerio Público le da uso a la voz para que dé sus argumentos sobre el control de la detención, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer una pequeña pausa para poder pues explicarles, ¿no? Esta situación, porque a veces los abogados se confunden un poco entre estas etapas, el control de la detención y la formulación de la imputación. En este caso, si yo estoy en un control de la detención, Ministerio Público va a decir, sí, señoría, por lo que establece el artículo tal, procedo o puede solicito que se califique de legal la detención de la hora justiciable de nombre tal, en virtud de los siguientes hechos, ¿sí? Y únicamente va a decir la esencia de la detención, los horarios de la detención, que no se hayan violado algunos derechos fundamentales, ¿sí? Como lo puede ser, bueno, si uno de los derechos puede ser que dice que la misma Constitución establece que deberá ser puesto, igual al 146 de la hipótesis de flagrancia, debe ser puesto inmediatamente a disposición del agente del Ministerio Público. Entonces, si es detenido a las 12 del día y lo pusieron a disposición a las 10 de la noche, ustedes díganme si la detención fue legal. Claro, el Ministerio Público debe de argumentar realmente si efectivamente hubo mucho tráfico, pero 10 horas, 8 horas, pues es evidente que se está violentando sus derechos, pudiera no decretar de legal la detención, ojo, pero el juez no lo hace solo, tiene que debatir la defensa, esos argumentos. Y entonces yo no voy a debatir el fondo como defensor, no se debate el fondo del asunto, se debate esa situación del control de la detención. Si se entra al estudio del fondo por ahí, ¿no? Porque el Ministerio Público pues efectivamente da un hecho, narra un hecho, que el día 5 de mayo se encontraba un sujeto en tal lugar, entró con un arma de fuego, les dijo que le diera el dinero, se echó a correr, salió una mujer y entonces afortunadamente pasó una patrulla y le dijo que ese sujeto era, nunca lo perdió de vista y lo detuvo. Ahí está. ¿A qué hora lo detuvo? Aquí viene lo bueno. A ver, ¿a qué hora lo detuvo? A las 12. Muy bien. Esa fue la detención. ¿Quién lo realizó? Tal primer respondiente, ¿no? O si fuera, acuérdense que también faculta a las personas, ¿no? Para poder detenerlas, inmediatamente ponerlas a una autoridad o avisarles a una autoridad. Entonces, a ver, ¿a qué hora lo detuvieron? A las 12. Muy bien. ¿A qué hora lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público? A las 7 de la noche. Ah, caray. A ver, ¿a qué hora hiciste tu registro, tu RND, tu Registro Nacional de Detenciones? ¿Qué cree que no tuve folio? Ah, caray. A ver, Ministerio Público, ¿a qué hora tú iniciaste la carpeta? Bueno, yo inicié la carpeta a lo mejor a las 7 de la noche, es decir, una hora después, ok. Bueno, ¿a qué hora decretaste la retención? No, pues a lo mejor unas horas después.
Ya cuando el Ministerio Público tiene a su disposición al justiciable, pues realmente en ese tiempo ya, ya se presume que ya está en la sede ministerial. Ojo, ¿sí? Pero todo ese trayecto es motivo de debate por violación de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que esta situación pues ha ido modificándose con relación a los derechos humanos, pues porque se violentaban muchos derechos. Ustedes recuerdan el asunto de Radillas, ¿no? El asunto también de las muertas de Juárez. Recuerdan ustedes también el campo algodonero, ¿sí? Situaciones donde hubo deficiencias por parte de la investigación, en el caso de Rosendo Radillas, ¿no? Esta desaparición forzada de personas que realiza precisamente estas personas, estos militares, ¿no? Entonces, para evitar esa desaparición forzada de personas, que sepan, que sea público dónde está tu familiar, se crea este Registro Nacional de Detenciones. Y este Registro Nacional de Detención lo hace el primer respondiente, inmediatamente llama a su base y solicita un folio. ¿Qué quiere decir esto? Que en los hechos yo lo detuve a las 12. Los hechos a lo mejor fueron a las 11:30, o si gustan a la cuarto para las 2. Yo lo decreto, yo como, bueno, el primer respondiente, a las 12, ok, ya está la detención. Muy bien. Entonces, un tiempo razonable, a lo mejor 1 hora, o hasta menos. O sea, inmediatamente llamo, ya tengo aquí al detenido, ya está todo, lo tengo aquí, bla, 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 denme mi folio. Y da un folio de la detención. ¿Qué quiere decir esto? Que tú como familiar del detenido, inmediatamente te metes al sistema, ¿sí? Y revisas dónde está tu detenido, quién lo tiene. Entonces va a decir, lo tiene el primer respondiente de nombre tal. A ver, ¿a dónde lo va a llevar? No, pues a tal agencia, no, pues que todavía no llega, pero saben dónde está. Pero si no hay Registro Nacional de Detenciones, también crea suspicacia. Entonces, ojo, abusados con ese Registro Nacional de Detenciones. Ya posteriormente, ahí en los comentarios les ponemos esa página, ¿sí? Donde pueden checar el Registro Nacional de Detenciones. Ya nada más con ese folio entran y ya les aparece dónde está su detenido. Entonces, cuando es la audiencia, y les voy a decir un secreto, cuando es la audiencia, pues efectivamente, a ver, fiscal, présteme por favor el Registro Nacional de Detenciones. No, que no lo tengo es impreso. Bueno, páseme el horario y páseme el folio, por favor. Su señoría solicita un receso previo a la audiencia, ¿sí? Con el ánimo de verificar un Registro Nacional de Detenciones para estar completo y poder debatir la detención. Por supuesto. Voy a la computadora, reviso, imprimo, lo puedo mostrar a las partes. Aquí está, señoría. Aquí dice que el Registro Nacional de Detenciones, que ni hubo Registro Nacional de Detenciones. Entonces, ¿cómo fue que la detención es legal? Y eso independientemente del delito, ¿no? Eso es el debate, precisamente, del control de la detención. Muchas veces dicen, no, es que no me leyó mis derechos, no me dio nada. Bueno, cheque la carpeta. Viene en la carpeta su firma, viene en la carpeta su defensor, sí, viene esto, sí. Pues entonces sí se le leyeron sus derechos, ¿no? Y obviamente, pues el policía como primer elemento captor, pues es el primero que le lee sus derechos como primer respondiente, ¿no? Se activa, cuando surge un delito, se activa este protocolo del primer respondiente y uno de ellos, pues es eso, que se le hace saber sus derechos. Y luego, llegando a sede ministerial, se les hace saber sus derechos de nuevo y hasta los firma. Y luego, cuando llegan a la audiencia, vuelve a hacerles saber sus derechos. Ojo, aquí me voy a regresar tantito que se me pasó. Acuérdense que debe de haber una certificación del justiciable, del detenido o la detenida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegue al Ministerio Público inmediatamente debe de pedir que se lo lleve para que el médico certifique que no tenga lesiones, que esté muy bien, que esté todo en orden, y si tiene lesiones, pues ya las tenía. Pero el Ministerio Público no puede tenerlo ahí sin ese certificado, porque este certificado pues va a acreditar el Ministerio Público que pues, no hubo ningún maltrato, ¿no? Si no hubiese ese certificado y posteriormente él dice que lo golpearon y sí está todo golpeado, pues es evidente que hubo violación a los derechos humanos. No sé si me voy a estar dando a explicar. Entonces este control de detención pues es únicamente para debatir la detención, y muchas veces se han escuchado donde refieren, es que él no cometió, él no estuvo, él no... A ver, permítame, no estamos diciendo si lo cometió o no lo cometió, estamos viendo la manera.
en la que fue detenido. No se cumple la hipótesis de la flagrancia en la fracción segunda o en la primera, en virtud de que a lo mejor sí lo perdieron de vista porque esta calle con esta calle no cruza y aquí está el mapa. Esa es la detención, de que no hubo una persecución ininterrumpida, ¿no? A lo mejor. Entre otras hipótesis, ya esto depende, pues obviamente, el asunto, ¿no? De que estamos tratando. Y bueno, posteriormente vamos a suponer que se califica de legal la detención, y bueno, ya habiéndose calificado de legal esta detención, pues continuamos ahora sí con lo que establece el artículo 309 del Código Nacional, que bueno, es formulación de imputación, y para ello, bueno, pues tiene algunos requisitos, ¿no? Estos requisitos para que el Ministerio Público formule imputación, pues no es otra cosa, sino que se le haga saber el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica y las personas que lo están acusando, ¿no? El hecho, por supuesto, también. Y entonces con eso, pues él ya, el acusado, bueno, en este caso imputado, ya él mismo pues escucha lo que se le está atribuyendo para que vaya generando pues, su abogado, ¿no? Sus cosas, ¿no? Pero ya saben qué hecho le atribuyen, en este caso, Ministerio Público, en términos de lo que establece tal artículo, solicito que me permita formular imputación en contra de tal sujeto. Adelante. Bueno, por el siguiente hecho, que el día tal se encontraba tal, ahí está el hecho. Calificación jurídica, a esto se le atribuye, señoría, el artículo 300 tal o 200 o tal del Código Nacional, perdón, del Código Penal para el Estado de México, tal, lo hizo en una modalidad de autor material en términos de lo que establece el artículo 11, bla, bla, bla. Entonces le hace saber qué delito se le está atribuyendo, la calificación jurídica y quiénes lo están acusando. Pudiera ser que son los primeros respondientes, por supuesto, son los denunciantes, ¿no? Y también, pues puede ser a lo mejor la víctima, ¿no? Lo acusa tal víctima, se cumplen con esos requisitos, ¿no? De la formulación de imputación. Y bueno, ahí también hay una duda, porque muchas veces debaten la formulación de imputación. La formulación de imputación no se debate, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente se le hace saber el hecho que se le atribuye, lo que les acabo de decir. Y luego dicen, no, señorías, que él no lo cometió, que no sé qué. A ver, otra vez, momento, ¿no? Entonces evidencia esa parte de desconocimiento del sistema, ¿no? Entonces no se debate, solo se pide precisiones. El Código Nacional establece que si hay alguna precisión, pues la realicen, ¿no? Ok, a ver esta precisión, a ver esto, refiere agente del Ministerio Público que iba en un vehículo, pero no refirió cuál. ¿Me puede decir qué vehículo era? Sí, ¿qué placas tenía? No recuerdo, ¿sale? Esas precisiones nada más. No es un debate, ojo. Y posteriormente, pues ya tendríamos que enfocarnos en lo que establece el artículo 312, que no es otra cosa que la declaración del justiciable. Vamos a ver las dos hipótesis rápido. Él le va a decir el juez, a ver, señor imputado, usted ya escuchó a la gente del Ministerio Público lo que le está atribuyendo. Tiene usted dos opciones: guardar silencio o contestar esa imputación. Si usted guarda silencio, ese silencio es su derecho. Por lo tanto, entonces, yo, juzgador, no puedo tomarlo en consideración para afectarlo, ¿no? Sin embargo, si usted decide declarar, pues esa declaración incluso pudiera ser utilizada en su contra. ¿Qué decide usted? ¿Decide declarar o decide guardar silencio? Dependiendo la teoría del caso del abogado, pues ya decide si declara o no declara, ¿no? Entonces vamos a suponer, pues no declara, continúa la otra etapa, el otro segmento. Vamos a suponer que sí declara. Ok, sí voy a declarar, señoría. Muy bien. Entonces, como usted va a declarar, adelante. Nada más contésteme lo siguiente. Primero, ¿va a declarar de forma abierta o a preguntas de su defensa? Dos, le va a preguntar, si usted decide optar por la segunda pregunta de su defensa o la que sea, dígame si va a permitir que le pregunte la defensa, el asesor y el Ministerio Público. Consúltelo con su abogado. Ok, ya lo consulté. Sí voy a declarar de forma abierta, pero no quiero que me pregunte el asesor ni el Ministerio Público. Solo mi defensor. Es uno de sus derechos. No hay problema. Entonces ya pregunta, el defensor hace sus cuestionamientos y de ahí se pudiera salir, por supuesto, unos datos de prueba que puedan ser aportados para la duplicidad del término. Vamos para allá.
Por eso digo, dependiendo la teoría del caso que tenga el defensor. Ahora bien, ya terminó esta parte de que declaró y todo, y ahora sí, a ver, Ministerio Público, ¿alguna otra solicitud? Sí, su señoría, solicitaría que me permita, en términos de lo que establece pues el 313 del Código Nacional, pues que me permita realizar mis elementos vinculatorios, o en otras palabras, me permita realizar la vinculación a proceso. Adelante, bueno, en términos tal, solicito que se vincule a proceso, a lo justiciable, por el siguiente hecho. Ya damos el hecho, su señoría, este hecho, sí, parte de los siguientes datos de prueba. El dato de prueba del primer respondiente, quien refiere esto y esto. El segundo primer respondiente, esto. El de la señora tal, el de la víctima, dictamen en criminalística, dictamen pericial en materia de psicología, dictamen pericial en tal, de fecha tal. Empieza el Ministerio Público a decir todos sus datos de prueba para acreditar esa vinculación a proceso. Y ya, al término de esta vinculación a proceso, ya termina de emitir todos sus elementos vinculatorios. Quiero aclarar, sí, a lo mejor lo vamos en otra conferencia, en otra ponencia, sí, que también dentro de esto vienen, el Ministerio Público realiza elementos objetivos, subjetivos y normativos, los tres. Entonces, allí, pues por eso les digo, ¿no?, que es importante el diplomado, porque pues profundizamos mucho, ¿no?, al respecto de todo lo que sea, y eso también se debate, ¿no?, se tiene tiene que verse, hay una probable participación, y esa probable participación tiene que ir enlazada precisamente, pues con estos elementos, ¿no? No pueden chocar. Entonces, bueno, lo vamos a ver después. También pudiera ser parte del debate, ¿no?, que no acredite los elementos normativos el gente del Ministerio Público, y pudiera ser también, ¿no?, ese debate, en ese sentido. Entonces, bueno, se termina de emitir los elementos vinculatorios, por supuesto, y ahora sí, a ver, señor defensor y señor imputado, usted tiene la facilidad, sí, de decidir si le resuelvo yo respecto de la vinculación a proceso en este momento, o puede solicitar la duplicidad del término. Si usted solicita la duplicidad del término, bueno, pues en este momento yo no resolvería respecto de su vinculación a proceso, pero si usted solicita que se resuelva ahorita mismo, yo le digo si usted se vincula a un proceso o si queda en libertad. ¿Qué es lo que decide? Bueno, platique con su abogado. ¿El abogado qué hace? No, duplica, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda incorporar datos de prueba, ¿sí? Por cierto, el viernes daré igual otra ponencia pendiente en mi página respecto de incorporación de datos de prueba en esta audiencia de vinculación y debate de la vinculación, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya el defensor, pues lo que hace él es duplicar para ver si conjunta recaba datos de prueba, y pues posteriormente la audiencia se suspende y regresan en los siguientes días, ¿no? 3 días. Ahora bien, ¿qué pasa en esa audiencia? Previo a ello, antes de solicitar que se duplique, bueno, más bien solicitando que se duplique, el juez les va a preguntar: a ver, señor defensor, usted quiere duplicar, dice que va a duplicar, ¿qué pruebas va a ofrecer? ¿Qué datos de prueba va a ofrecer? Ojo, ustedes pueden decirlos o no, o sea, los pueden reservar. Su señoría, por estrategia de defensa, esta defensa se reserva a decirle en este momento qué datos de prueba va a proporcionar, y tienen que respetarlo. Ojo, porque obviamente si ustedes dicen qué datos de prueba van a, pues entonces están advirtiendo al Ministerio Público, ¿no? Entonces pueden decir eso sin ningún problema, y se duplica, y entonces ofrecen las pruebas o datos de prueba llamados en este estadio, ¿sí?, que considera relevante. Pero no me adelanto. Si no duplican, ¿sí?, vamos a suponer ya que resuelva ahorita, bueno, entonces si resuelve ahorita, si no vincula, obviamente, libertad. Si vincula, entonces continuamos con las medidas cautelares. Ahorita lo vamos a checar. Vamos a suponer que duplicó, que duplicó. Entonces va a ofrecer sus datos de prueba. ¿Qué pruebas puede ofrecer? Testimoniales, periciales, incluyendo documentales. Las documentales pudieran ser capturas de pantalla, comprobantes de lo que quieran. Entonces sí se pueden ofrecer. Aquí, ojo, el problema va a ser la incorporación.
cómo se incorporan esos documentos. Ese es tema de otra conferencia, que por supuesto va a venir en el diplomado, ¿no? Cómo se incorporan, ¿no? Porque no nada más, a ver, juez, aquí está, póngalo ahí en el proyector. O sabe que tengo un video, aquí lo tengo, ahí, revíselo, juez, pásele el teléfono al juez para que vea el video. Por supuesto que no es así, ¿sí? No es así la dinámica. Tiene que establecer ciertas reglas. Y no nada más las reglas de la incorporación de la evidencia o prueba material o documental, sino también las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio, porque se basan en las reglas del 372, 373 al 376, 380, 383, el Código Nacional. Son las mismas reglas en esta etapa chiquita, por eso les digo. Esta es otra fase, y muchas veces, a veces en la audiencia inicial, pues los abogados no recuerdan esa parte, ¿no? De cómo se incorpora, porque a lo mejor, pues, como pensaron que era audiencia inicial, pues, no se establecen lineamientos como en el juicio oral, ¿no? Y es todo lo contrario. Por eso el juicio oral es más complicado un poquito. ¿Por qué? Porque todo se tiene que incorporar conforme a derecho. Entonces, sí, aquí están las capturas, aquí está todo. Incluso ya tengo un video donde mi representado está en otro lado. Ojo, ¿y cómo lo incorporo? ¿Por vía de quién? ¿Conducto de quién? ¿Cómo incorporo eso? ¿No? Bueno, entonces vamos a suponer que ya tenemos ahí, ¿sí? Esta situación de los testigos que están declarando. Acuérdense de las reglas del interrogatorio. Les doy un preámbulo así rapidísimo, ¿no? 1. Si tú es interrogatorio directo y es tu testigo, ojo, no hay preguntas sugestivas, ¿eh? No puedes preguntarle, señora tal, ¿qué hizo usted el 20 de agosto del 2000? No, a ver, espéreme. Ya es una pregunta sugestiva, te la va a objetar el Ministerio Público. Entonces, tenemos que saber esas reglas del interrogatorio, sugestivas, conclusivas, argumentativas, todo esto, ¿no? A lo mejor en otra conferencia podemos hablar únicamente de esta parte, ¿no? Entonces, es relevante porque si nosotros nos enfrentamos ya en la realidad con esto, pues tenemos que saber estas reglas del mínimo, ¿no? A lo mejor porque, pues a lo mejor el público, los que son estudiantes o los que ahorita me están viendo que posiblemente estén empezando, los que ya van un poquito más avanzados, pues también les sirve para reforzar, ¿no? Pero sí es importante saberlo porque a lo mejor sí podemos ofrecer datos de prueba, testigos, testimoniales, por supuesto, periciales también. ¿Cuántas veces hemos ofrecido periciales en materia de psicología, por ejemplo? También al perito se le interroga de una manera diferente. Puedo yo ofrecer un perito en criminalística y que él tenga una evidencia material que haya recabado a lo mejor en algún lado, ¿no? Que por parte del otro perito y se lo quiero poner a la vista. O sea, son situaciones que debemos saber esas vías, ¿no? Esos caminos. Entonces, vamos a suponer que ya está la vinculación, ¿sí? Ya están desahogándose todos los órganos que ofrecí, ¿sí? Con base en el interrogatorio y contrainterrogatorio. Acuérdense que yo tengo que generarle al juez una duda razonable, ¿sí? Ahora, ojo, el artículo 316 del Código Nacional establece muy claramente que se necesitan únicamente indicios para poder vincular a proceso a una persona. Pero lean más abajito, dice indicios razonables, ¿sí? Entonces, esa razonabilidad, defensor, quítala, ofreciendo tus testigos, tus pruebas también. O sea, no nada más es contradecir lo que dice el Ministerio Público, también yo tengo que ofrecer lo que yo voy a, pues ahora sí que a demostrar, ¿no? De cierta manera, pues uno de los objetivos esenciales de este sistema de justicia penal, recordémoslo, es el esclarecimiento de los hechos. Y yo, con esos testigos, yo lo que voy a hacer es esclarecer los hechos, porque los hechos no sucedieron como la gente del Ministerio Público está diciendo, y se lo tengo que demostrar al juez, que esos indicios que considera razonables el fiscal no lo son, ¿sí? ¿Y cómo? Si nada más voy y me quedo sentado y contradigo al fiscal, pues el juez va a decir, bueno, ¿y usted qué pruebas tiene para demostrar lo contrario, no? Sí, aclaro, puede ser que también obtengan de esa manera la no vinculación por errores del Ministerio Público, por negligencias del Ministerio Público, posiblemente, pero no siempre va a ser así, ¿verdad? Siempre hay que tener pues esa fortaleza. Si el imputado va a declarar, ojo, ¿con qué elementos estoy sustentando su declaración? Es decir, si él declara y dice que estuvo en Pachuca ese día, que porque estuvo trabajando, es de lógica, ofrezco pues los documentos que acreditan que estuvo trabajando allá.
Pues eso es obvio, pero si yo le voy a decir a él que diga que estuvo en otro lado y yo no tengo sustento, pues entonces, lejos de poder ayudar, pues lo voy a perjudicar, ¿verdad? Entonces, todo ese sustento, pues lo tengo que ofrecer yo de cierta manera. Por eso, cuando tienen la etapa no judicializada con el Ministerio Público, yo puedo ofrecerle ahí, toma licenciado, recíbeme esta promoción con estos documentos. Se los puede recibir también, no hay problema. O también se los puedo dar ahí antes de la audiencia o en la misma audiencia, ¿sí? Correrle traslado los documentos con los que yo pretendo hacer mi teoría del caso, ¿no? Pero bueno, Código Nacional establece un catálogo de medidas cautelares. Vamos a suponer de cierta manera que sí vinculó a proceso, ¿no? Bueno, los datos de prueba que ofrecí y todo, pues no fueron a lo mejor para el juez suficiente, porque establece que necesita un estándar pues muy pequeño para poder vincular a proceso, pero tiene que haber, ojo, una probable participación, y recordemos la teoría del delito, sí, ese nexo causal, ¿no? Entre la conducta y el resultado, que tiene que verse, que el Ministerio Público lo tiene que hacer ver más allá de toda duda razonable, ¿no? Entonces vamos a suponer que ya vincularon a proceso, y bueno, el artículo 155 del Código Nacional pues establece ciertas dinámicas. Ojo, aquí voy a separar un poquito. Si solicitamos la duplicidad del término, en ese momento va a ser las medidas cautelares. Si no lo solicitamos, pues entonces también va a ser ahí, después de la vinculación, pues la medida cautelar, ¿no? Dependiendo de la etapa, no sé si aquí me di a explicar. Entonces, si yo solicito que se duplique, en ese momento debato medidas cautelares. No hay más que debatir si el delito está en el artículo 19 constitucional, en su párrafo segundo, no hay nada que debatir. Ojo, podemos hacerlo adelante, ¿no? Y podemos citar convencionalidad, violación al debido proceso, presunción de inocencia y todo lo que ustedes quieran, le va a imponer medida cautelar de prisión preventiva. Oficios, ¿sí? Entonces no hay nada más. Eso lo establece la Constitución, y el artículo 155, pues bueno, establece en como última ratio la prisión preventiva, y pues ni modo, ¿no? Entonces ya, pues hasta juicio oral. Entonces vamos a suponer que en este caso no es un delito grave, pues por supuesto podemos citar también esa proporcionalidad en la medida cautelar, y por eso es que se tiene que ofrecer datos de prueba, porque también en la medida cautelar hay un debate, ¿sí? Y ojo, no puedo yo decir, póngale otra medida cautelar, señoría. No, señoría, se garantiza la cautela, se garantiza de cierta manera que no se es innecesaria la cautela que el Ministerio Público está refiriendo en virtud de que mi representado, bueno, en primer término no es un delito grave, en segundo término mi representado tiene un trabajo estable, vive en el domicilio ubicado en tal desde hace más de 10 años, vive en esto y lo acredito con esto. Por lo tanto, considero que la gente del Ministerio Público y la solicitud que está realizando es excesiva y no va en conjunto con la proporcionalidad y bajo el principio de igualdad. Y el primo, por supuesto, ¿no? Y presunción de inocencia, si ustedes quieren. Pero ¿qué estoy haciendo? Acreditando con documentos que esta persona, ¿sí? Pues no se va a ir. Porque el fiscal va a decir que sí se va a ir, ¿verdad? Entonces ese es el debate que se tiene que hacer para poder tener la libertad. Pero ojo, tampoco se vale debatir si sabemos que la prisión preventiva está tasada con ciertos artículos, por más que digamos, pues no se va a poder, porque es un mandamiento, pues por supuesto que ya está en nuestra Constitución, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a suponer que ya se debate la medida cautelar, y bueno, pues viene esta fase de debate del cierre de investigación complementaria. El Código Nacional faculta precisamente al Ministerio Público para solicitar hasta 2 meses de cierre de investigación cuando los delitos no excedan de 2 años, igual hasta 6 meses si los delitos exceden, ¿no? De cierta manera de ese tiempo. Entonces eso lo podemos verificar también, porque pues, el fiscal te dice si a lo mejor es un homicidio o un secuestro o lo que sea, pues dice, no, señoría, solicito 5 meses para el cierre de investigación complementaria. A ver, espérate, ¿quién es el que está detenido, no? Entonces yo no puedo alargar pues, el proceso, porque él sigue más, o sea, entre más rápido vaya el proceso, pues es evidente que a lo mejor pudiera yo obtener una condena absolutoria, ¿no? Una sentencia absolutoria, perdón. Entonces, este debate del cierre de investigación complementaria, señoría, me opongo totalmente, en virtud de que, en primeros términos, el Ministerio Público no refiere, pero para nada, ¿sí?,
¿por qué solicita tanto tiempo? Es decir, ¿qué le hace falta en la carpeta? Una, ¿sí? Y la segunda, pues el Ministerio Público tiene oportunidad también pues de solicitar una prórroga de plazo por el dado caso que le falte. Entonces considero que es excesivo. Yo considero que un mes es suficiente para que el Ministerio Público decrete cierre de investigación y en caso de ser necesario solicite prórroga, pero aventurarse a 5 meses es demasiado, ¿no? Entonces pues bueno, ahí el juez pues ya va a valorar y el fiscal pues tiene que también verificar esta parte, ¿no? De a ver, ¿qué te hace falta, fiscal? ¿Por qué pides tanto tiempo? Incluso 2 meses es mucho. ¿Qué te hace falta, no? Ah, bueno, me hace falta el pericial en materia de tal, el pericial en materia de genética, pericial en tal, pericial en tal. Ah, bueno, ojo. Pues entonces puedes pedir poquito menos y después si necesitas, pues el código te faculta, ¿no? Para solicitar una prórroga. Pero entonces no te aventures, lo van a regañar, ¿no? De cierta manera. Defensores también pueden pedir su prórroga sin problema para recabar sus pruebas. Y bueno, pues ya después vendría la etapa intermedia, en donde en un segmento futuro posiblemente podemos hablar. Mi nombre es Eric Mejía. Que tengan excelente noche y hasta pronto.